La guía del Señor. Hechos capítulo 16, versículos 4 al 10. ¿Has tomado alguna vez un camino pensando que es el correcto para luego darte cuenta que no estás en el lugar donde querías ir? ¿Te ha pasado? A mí me pasó recientemente. La primera vez que fui a Buenos Aires por tierra, mi idea del viaje era, obviamente, partía de Santiago, llegaba a los Andes, cruzaba la cordillera, llegaba a Mendoza, y de Mendoza a Buenos Aires. ¿Cómo me podía perder? No son ciudades así como que están ahí perdidas, no, son ciudades grandes. Bueno, tomé el camino internacional, ¿cierto? Siguiendo la señalética acá en Santiago a los Andes. Iba bien. Entonces llego hasta que el camino termina en un camino transversal. Entonces, en ese camino transversal, a la izquierda, los Andes. A la derecha, Portillo. ¿Y para dónde fui yo? A los Andes. Doblé a la izquierda, hacia los Andes. Y llegué a los Andes. Solo para darme cuenta de que entrar a la ciudad de los Andes era alejarme de mi destino. Porque yo iba en dirección a los Andes, pero no a la ciudad de los Andes. Yo tenía que haber tomado hacia Portillo. Claro, la gente del lugar toda sabe que si va a la frontera, tiene que ir por el camino a Portillo, pero en ninguna parte dice. Y no todos somos lugareños. Entonces me perdí, en otras palabras. Fui a dar a un lugar que nada que ver. En el camino de vuelta no lo hice mejor. De Buenos Aires tenía que llegar a Mendoza a los Andes Santiago. Bueno, cuando llego a Mendoza atravieso las provincias de Santa Fe, la provincia de Córdoba, la provincia de San Luis, y llego a la provincia de Mendoza, todo siguiendo a Mendoza, 800 y tantos kilómetros, a Mendoza 200, allá estoy más cerca. Y en Mendoza, la señalética que tomo, ¿a dónde? A Mendoza. Y me meto y de repente aparezco conduciendo por el centro de la ciudad de Mendoza, un viernes en la noche. Y claro, bonito, pero yo no iba, y había semáforos, gente que cruzaba caminando porque eran peatones, totalmente despreocupado, y yo venía a Chile. ¿Cómo lo hago? Bueno, en alguna parte tiene que terminar la ciudad y seguiré el camino hacia Uspallata. Y sigo el camino y me encuentro con un montón de autopistas, una red de autopistas con nombres todos desconocidos. Uspallata no se veía en ninguna parte y no sabía para dónde tomar. Tomé una, me equivoqué, tomé otra, me equivoqué, pregunté, no, tiene que tomar aquí, dar vuelta a la izquierda, lo hice, me perdí de nuevo. No sé cuánto rato estuve perdido, hasta que finalmente llegué. Lo que yo no sabía era que en vez de tomar la señalética a Mendoza, debía de tomar la señalética que decía Luján de Cuyo. ¿Qué iba a saber yo? Que a Luján de Cuyo por ahí iba al camino internacional. Eso pasa. Me perdí no porque seguí mis propios criterios, porque yo seguí una señalética que era lógica, pero no estaba bien, ni en Chile ni en Argentina, porque debería decir para dónde uno quiere ir y para dónde se supone que es algo principal, como un camino internacional. Pero eso me pasó. Claro que algunos pueden preguntarse, bueno, ¿y por qué no usó Google? Bueno, yo ignoraba que en mi celular lo tenía, primero, ignorante. Pero también recuerdo de que en Estados Unidos, conduciendo por el estado de Delaware con mi hija, íbamos a ver un matrimonio amigo, y pusimos la dirección en el aparatito, y ya después de conducir algunas horas, un par de horas fueron, una voz de una hispana me dice: has llegado a tu destino. Y estaba en un camino rural, bosques para allá, ni luces de la casa donde nosotros íbamos. Y no era ahí. Pero el aparatito me decía que había llegado.
Así que anduvimos por aquí, por allá, hasta que finalmente llegamos, pero no era donde el aparatito decía, así que tampoco es tan confiable que digamos. La verdad, hermano, es que siempre necesitamos guía, necesitamos dirección, y no siempre esta está disponible o es segura. Esto pasa con la dirección humana, con la dirección o con la guía humana, pero no es así con Dios. Su guía es segura y es infalible. Dichoso el hombre que aprende a confiar en Él, que descansa en Cristo y su Espíritu lo guía. Al respecto, es bueno recordar otra ocasión en la que los apóstoles necesitaron la guía divina. Esto fue algunos años antes de la conversión de Pablo y tiene que ver con quién reemplazará a Judas el traidor, ahí en Hechos capítulo 1, versículos 15 al 26, y algo de esto conversamos en la mañana en la escuela dominical. Lo primero que observamos allí es que ellos estaban unánimes sirviendo al Señor. Esto es clave a la hora de buscar la voluntad de Dios. Cuando los hombres toman decisiones en estado de ánimos de euforia, de ira o de profunda tristeza, normalmente son malas decisiones. Las emociones nunca serán buenas guías y se desaconseja seguir sus indicaciones o deseos. Caso distinto es cuando la voluntad toma el control. Normalmente esto es usual en una persona voluntariosa. No razona ni mira consecuencias, se encamina en una dirección y para allá va. Aunque un ángel con una espada encendida se ponga en el camino, sigue, va para allá. Esa tenacidad y tosudez le ciega a los riesgos y peligros. Y si esa persona es cristiana, se convence a sí mismo de que sus deseos son la voluntad de Dios. Dígame que no le ha pasado. Ahora, piensa en el derrotero a seguir de esta persona si no camina en fidelidad al Señor, si está alejada de Él, si ha dado lugar en su corazón para que anide el pecado. Alguien que siendo creyente no tiene una comunión plena con Dios ni con sus hijos. Alguien que transita por sus propios caminos. Alguien que está en franca desobediencia. ¿Buscará la guía del Señor? ¿Será sincero en esa búsqueda? ¿Obedecerá? Si no obedeció antes, si está en desobediencia, ¿por qué obedecerá ahora? Entonces recuerda que los apóstoles y los 120 reunidos, ellos estaban unánimes sirviendo al Señor. Entonces este es el requisito principal cuando de buscar la guía del Señor se trata. En el texto de Hechos 1, los apóstoles y los hermanos estaban unánimes obedeciendo al Señor. En esa condición, la primera orientación que vino a sus mentes fueron las Escrituras, como vimos en la mañana. Yo no sé chino, soy ignorante de ese idioma, por lo que cuando tengo que reflexionar en algún supuesto, jamás lo hago en chino. Y la razón es obvia. No sé chino. Ignoro. Entonces, ¿cómo voy a pensar solucionar algo en chino? Imposible. Imposible. ¿Por qué al tomar decisiones no vienen a tu mente la palabra de Dios? ¿Porque es chino para ti? La palabra de Dios es nuestra guía, pero ¿cómo nos guiará si no la conocemos? Si la descuidamos, si la ignoramos. Debo reconocer que muchas veces la incredulidad me la gana
Y he descubierto que esto va de la mano con mi propia ignorancia de las Escrituras. ¿Has reflexionado en las razones de tu incredulidad? Jesús reprendió a los suyos, no solo por ser incrédulos, sino también por ser ignorantes de la ley y de los profetas. Se lo dijo a los suyos. Tardos de corazón para entender lo que han escrito, lo que está escrito de mí en la ley y en los profetas. Lo dijo el Señor. ¿Qué tanto conocemos nosotros esas porciones de las Escrituras? Pero volvamos a nuestro tema. Estos creyentes de Hechos 1 están sirviendo al Señor en obediencia a Él. Conocen las Escrituras y estas moldean sus pensamientos y, por supuesto, guían sus decisiones. ¿Qué sigue? Bueno, encontramos que ellos aplican el sentido común a su razonamiento con las Escrituras. Había que reemplazar a uno de los 12. Dios los había escogido. Su palabra lo afirmaba, por lo que la elección del reemplazante debía cumplir con los requisitos dados por Dios mismo. Ahí mismo sus opciones se redujeron de 120, que eran los que estaban reunidos, se redujeron a 2. Se dice que el sentido común es el menos común de los sentidos, y todo parece indicar que es así. Abundan las aplicaciones sin sentido de las Escrituras. Los hay que se aprovechan de la ignorancia de los creyentes para medrar con la fe, y en vez de servir a las ovejas, se sirven de ellas. La queja de Oseas 4:6 es muy actual. Allí dice el profeta: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y nota en el mismo pasaje del profeta Oseas que la falta del conocimiento de Dios, conocimiento que obtienes por medio de su palabra y su espíritu, va de la mano con la ausencia de la misericordia y la multiplicación de la mentira. Donde no está la palabra de Dios, allí no hay misericordia y no hay verdad tampoco. Ambas van de la mano. Rebobinemos ahora. Queremos la guía del Señor. Debemos estar en comunión con Él, conocer las Escrituras y aplicar el sentido común a ellas, interpretándolas, ¿cierto?, en su contexto. Hasta ahí. Aún así, las 120 opciones que tenían se reducen a 2. ¿Qué hacer entonces? Hechos 1:24 dice que es lo que hay que hacer: orar. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado. Ellos oraron conforme a las Escrituras. No oraron porque como eran 120, entonces bueno, Dios tenía que responder. No era uno orando, eran 120. Entonces, muchos hacemos fuerza. Ese es un concepto pagano de la oración. Porque el poder, como lo decía en la mañana, no está en la oración, el poder está en Dios, que responde las oraciones conforme a su voluntad. Detrás de la oración, muchas veces en dificultades o por enfermedad, cada vez es más común encontrar este concepto pagano. Que oren muchos creyentes, bueno, eso es bueno, está bien eso. Pero oren para conocer la voluntad de Dios, para que Dios nos revele sus propósitos. Porque no hay poder en la multitud de palabras o en la multitud de orantes. El poder reside solo y únicamente en Dios y no en la oración. La oración nos ayuda a alinearnos con la voluntad de Dios, aceptándola, y trae a nuestro corazón la certeza y la seguridad de que lo que Él hace es lo mejor. Y esa certeza y esa seguridad solo te viene cuando oras. Tenemos entonces que estar en comunión con Dios, conocer y aplicar las Escrituras y orar al respecto. Entonces Dios responderá y guiará. Sin embargo, en nuestro texto de hoy, a excepción de caminar en la voluntad de Dios, en obediencia a Él,
no tenemos los otros componentes de la guía del Señor, al menos no en la superficie. Los versículos 6 y 7 de Hechos 16 nos dicen: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Notaste, ¿verdad? En el versículo 6, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y luego en el versículo 7, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y este es el mismo Espíritu que dijo Cristo que habrían de recibir quienes creyeran en Él. ¿Acaso Dios no quería que la provincia de Asia recibiera el mensaje del Evangelio? No. Pues el mandato recibido fue ir por todo el mundo y a toda criatura. Además, posteriormente, Pablo sí visita y establece congregaciones en Efeso, en Colosas, en la Odisea. Y Pedro le escribe en su primera carta a los hermanos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, lugares ahora vedados a Pablo. Pablo quería ir a Bitinia, el Espíritu le dijo no. Pero encontramos en la primera carta del apóstol Pablo, capítulo 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 de la primera epístola de Pedro, como él le escribe a los hermanos que están allá, en Bitinia. Entonces, hubo obra del Señor, pero no por Pablo. La estrategia de Pablo para llenar con el Evangelio aquellos lugares donde el nombre de Cristo era desconocido, esa estrategia era excelente. Él estaba en el centro del territorio, en Antioquía de Pisidia, y cerca de la frontera de Asia, la provincia de Asia, no lo que nosotros conocemos como continente de Asia. Allí estaba su capital, al sudoeste, a casi 500 kilómetros, pasando por la Odisea y Colosas, que estaba como a 240 kilómetros. Otro tanto se recorría hacia el oeste y llegaba a Éfeso. Éfeso era una pequeña Roma, la ciudad principal del imperio, y después de Roma, y era más romana que la misma Roma. Allí dirigió Pablo sus ojos e inclinó su corazón. Pablo era un buen estratega, pero no tenía la habilidad para escoger el momento, el tiempo adecuado, porque los tiempos, hermanos, están en las manos de Dios. Allí es Él quien ejerce su soberanía. Y Dios dijo no al ímpetu paulino. Entonces, Pablo giró al norte. Bueno, si no puedo ir al oeste, voy a ir al norte. Intentando llegar a Bitinia, pero otra vez el Espíritu dijo, no. Ellos venían del este. Y el Espíritu bloqueó las rutas al oeste y al norte. Y solo les queda la alternativa del noroeste, hacia el puerto de Troas, ya que el sur lo habían cubierto en el primer viaje misionero. Si usted mira en el primer viaje, se da cuenta de que ellos entraron a la provincia de Asia por el sur. Debemos considerar que lo que se nos muestra en 2 o 3 versículos no ocurrió en un día ni dos. Ellos, Pablo, Silas y Timoteo, estaban unánimes sirviendo al Señor. Conocían las Escrituras. Sabían que el Evangelio traería luz a los gentiles en tinieblas, y también sabían del mandato divino, ¿cierto?, hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, ellos estaban obrando conforme a las Escrituras. Sin embargo, el Espíritu les impedía avanzar y hasta les impidió hablar. Esto es una cosa increíble. No sabemos, y Lucas no lo dice, cómo el Espíritu de Dios le impidió a Pablo evangelizar allí. Pudo ser una fuerte impresión interior, o una súbita enfermedad, o una prohibición legal, o tal vez un profeta. Recordemos que Pablo y Silas ellos eran profetas. Un profeta se habrá pronunciado negativamente en cuanto a avanzar. Aquí encontramos prohibición y restricción del Espíritu. Aunque negativa, o en forma negativa,
no deja de ser también una guía. Porque si vas por un camino y te topas con una señal que dice no avanzar, debes obedecer. De igual manera, cuando dice dirección obligada o cuando dice desvío, ¿qué vas a hacer? Tienes que obedecer. Por tu seguridad, no sabes lo que hay más allá. Tal vez no estaba contemplado en tu itinerario, pero es seguro para ti. Si vas por un camino y te dice desvío, seguir ese desvío. Eso es seguro para ti. Debes obedecer esas señales. Así las cosas, y aunque no lo dice el texto, estoy convencido que ante esta situación nueva para ellos, hicieron lo que todo creyente, bien instruido en la palabra de vida hace, que es, se inclina en oración y espera a tener luz y dirección respecto a cómo seguir. Habían llegado al puerto de Troas y allí, versículo 9 dice, se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo tuvo una visión, como antes también la tuvo Pedro y también Cornelio. ¿Recuerdan que ellos tuvieron visiones de Dios? Dios les mostró cosas. Parece ser que estos eran y son medios. No quiero, hermanos, dejar esto como que algo que hoy día no ocurre. No, sí suele ocurrir. Son medios que Dios usa excepcionalmente. Algo que es excepcional no es algo ordinario. Algo ordinario es algo que siempre ocurre. Algo excepcional es algo que ocurre, pero escasamente en la vida. Pero Dios usa también este medio. Eso es lo que quiero decir. Excepcionalmente Dios la usa para comunicar algo. Pero recuerda igualmente el requisito previo. ¿Cuál es? Vivir en la voluntad de Dios y trabajar en esa voluntad. O sea, no es que cualquier persona, alguien que ni siquiera se congrega, que tiene una vida que deja bastante que desear, tuve una visión, el Señor me mostró. No, a lo mejor comiste mucho antes de acostarte, algo te pasó, tienes fiebre, pero no me vengas con que el Señor te mostró. Cuidado con eso. Dios excepcionalmente puede guiarnos por medio de una visión, por medio de un sueño, pero recuerda el requisito: debes estar en comunión con Dios, y eso significa trabajar en su voluntad. Nota además en el texto un cambio pequeño en la narración. Hasta aquí Lucas usa la tercera persona del plural. Si tú lees el texto, atravesando Frigia, ¿quiénes? Ellos. Les fue prohibido ¿a quiénes? A ellos hablar la palabra. Y cuando llegaron, ¿quiénes? Ellos. Intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. ¿A quién? A ellos. Y pasando junto a Troas, descendieron a Troas. ¿Quiénes? Ellos. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón, etcétera. Y cuando vio la visión, ¿quién? Pablo, fue otro. Enseguida dice, versículo 10, ¿cómo dice? Enseguida procuramos. Tendría que haber dicho procuraron ellos, pero dice procuramos. Y a partir de aquí notamos ese nosotros. A partir de aquí, ahora Lucas ya no es un narrador, sino que es un participante de lo que está ocurriendo. Ese es un pequeño cambio que hay que ver. Cambia, ¿cierto? Entonces de la tercera persona del plural, y en el versículo 10 a la primera persona del plural. Ahora va a comenzar a usar nosotros. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. No estaba en la mente de Pablo el puerto de Troas, pero el puerto de Troas sí estaba en el propósito de Dios.
Pablo, en Gálatas 4:13, les dice a los Gálatas que fue a causa de una enfermedad del cuerpo que les anunció el Evangelio. Dios usó esa enfermedad como ocasión evangelística. Mire qué cosa extraña. Pablo lo admite. Hermano, yo cuando fui a vosotros, dice, vosotros sabéis, fue a causa de una enfermedad del cuerpo que os anuncié el Evangelio. Tal vez si Pablo hubiera estado sano y bueno, hubiera partido para otro lado. No lo sabemos. Pero estuvo enfermo y eso le retuvo ahí. Y bueno, no podía estar ocioso. Habló del Evangelio. Recuerdo a un anciano hace algunos años atrás que fue a dar a un hospital y no sabía por qué. Los médicos no encontraron nada, pero estaba grave. Y lo ponen en una sala. Y ahí comienza levemente a mejorarse. Los médicos no entienden nada. Y resulta que traen al lado un hombre que estaba medio moribundo. Y comienza a hablar con él. Comienza a hablar con él. Y al final, él me contó, bueno, dijo, y al final concluí de que el Señor me llevó al hospital para que le hablara a ese hombre. Los médicos nunca supieron qué era lo que tenía. Y me dieron el alta porque yo estoy bien. Pero ese otro hombre recibió la medicina para su alma. Dios lo llevó. Él dirige la vida de los hombres. Él es soberano. Y Él tiene propósitos, aún en aquellas cosas que nos desagradan. Cuando Él nos frena, cuando Él nos impulsa, hay un propósito divino detrás. Entonces Pablo en Gálatas 4:13 admite estas cosas. Usó la enfermedad, ¿cierto?, como ocasión evangelística. Y bien pudo Pablo necesitar el cuidado médico permanente. Tal vez. Porque recordemos que a los corintios les dice, y 2 veces he rogado, ¿cierto?, que me quite el aguijón de la carne. Pero ¿qué le respondió? Bástate mi gracia. O sea, no le quitó. Quedó con eso, quedó con el aguijón. Y nosotros sabemos a qué se refiere, porque muchas veces hablamos de nuestra dolencia como nuestro aguijón. Bueno, algunos hablan de la esposa así, pero normalmente se habla de las enfermedades así, el aguijón de la carne. Entonces tal vez Pablo necesitó un cuidado médico permanente. ¿Y dónde encontraría un médico creyente, instruido y culto, con anhelos misioneros y dotes de narrador, además de amigo fiel? ¿Dónde cree usted? ¿Dónde? En Troas. Allí estaba Lucas, el médico amado, como lo llama en Colosenses 4:14. Así que no solo el Espíritu les restringe y prohíbe, sino que también les arrastra, por decirlo de alguna manera. ¿Querían ir al oeste? No. Bueno, vamos a ir al norte entonces. No, pero venimos del este, no vamos a volver para allá. Y anteriormente venimos del sur. ¿Qué nos queda? A ver, miremos el mapa, al noroeste. Bueno, vamos para allá. Pero allá estaba este hombre que Pablo necesitaba. Pablo no se frustró ante la negativa, no perdió el fervor ante la prohibición. Tal vez pensó, si Dios no me quiere aquí, seguramente me quiere allí. Si Dios no me permite hablar, bueno, aunque yo no lo entiendo, Él debe tener muy buenas razones para mantenerme y ordenarme a estar en silencio. Si no fue posible que Bernabé continuara conmigo, debe tener otra labor para Bernabé. Y si me privó de su compañía, seguramente tendrá otra para esta labor. Pero la obra debe continuar. Dios guió a Pablo, Silas y Timoteo a Lucas para que éste se uniera a la obra misionera. Por lo que podemos apreciar, Lucas no era un neófito, alguien que recién había llegado a la fe, no, ya que era un creyente maduro y dotado por Dios como médico
evangelista, misionero, teólogo, aventurero, historiador, escritor y amigo fiel. Todas esas las tenía Lucas. Dios guió a sus siervos mediante una combinación de factores, pero estos factores no se dieron todos de una vez. No, ellos tuvieron que ejercitar paciencia y esperar hasta que juntos consideraron, evaluaron estos factores. Primero hubieron de considerar la doble prohibición, algo extraño al mandato de ir, pero era dado por el Espíritu Santo, así que ellos obedecieron. Y por alguna razón fueron encaminados a Troas y, ¡qué casualidad!, allí encontraron a un compañero y amigo fiel que se le une con gozo y entusiasmo. Este es Lucas. También consideraron la visión nocturna que tuvo Pablo con el pedido de ayuda. Todas estas cosas las consideraron juntos y llegaron a la conclusión, versículo 10, que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Aprendemos entonces que la guía que Dios nos puede dar puede ser negativa. Nos impide avanzar, nos impide movernos, nos hace callar, pero es Dios obrando. Tal vez no lo entiendes, pero si es Dios, más vale que obedezcamos. Pero también puede ser positiva, permitiéndonos y alentándonos a ir en una dirección que no habíamos contemplado previamente. Algunas puertas se cierran, como oraba Cristian. Algunas puertas se cierran, pero otras se abren. Aprendemos que no todo es circunstancial, sino que también debemos analizar la situación. Y es aquí donde aplica el sentido común. Finalmente, esta guía no es solo personal, no es una cosa que yo voy a decidir por sí y ante sí. No, no me concierne solo a mí, sino también a quienes me rodean. No debo considerar privadamente estas circunstancias o eventos, sino que debo considerarlas corporativamente, colectivamente. Soy parte de un cuerpo, por lo que voy a compartir la información con mis hermanos. Meditaremos y oraremos respecto a ello y así llegaremos a un criterio común. Así reaccionan los creyentes que quieren ser guiados por el Señor. No andan en lo secreto, en lo oculto. No. Hablan. La expresión dando por cierto del versículo 10 significa literalmente reunir, juntar en la mente de alguien, es decir, inferir algo a partir de una variedad de datos. ¿Se fija? Consideraron todas las cosas. Mira, quisimos ir al norte y no. Quisimos ir al este, tampoco. No podemos ir al este porque venimos de allá. Al sur ya fuimos. ¿Y dónde nos queda? Nos queda el oeste. Y allá que está Troas. Bueno, vamos a Troas. Y resulta que llegan a Troas. Y Troas, del puerto de Troas, al frente se ve inmediatamente lo que nosotros conocemos como continente europeo. Y las ciudades principales de Filipos, Tesalónica, que eran las ciudades de Macedonia, y estaba también la provincia de Acaya, que es las ciudades principales eran Corinto y Atenas. Todos los lugares que nos suenan después en el libro de Hechos. Pero eso era estando en Troas. Ese era un puerto principal. Y allí, que no sabían qué era lo que tenían que hacer, Dios les da una visión. Un varón macedonio. ¿Cómo supo que era macedonio? A lo mejor estaba vestido con ropas típicas del lugar, o a lo mejor hablaba con un sonsonete, como nosotros podemos identificar a los argentinos cuando hablan, o a los venezolanos cuando hablan, ¿verdad? Decimos, este venezolano habla distinto. Tal vez así fue la visión, no lo sabemos. El caso es que Pablo identificó en la visión un varón macedonio. Y no solamente un varón macedonio, sino que le dijo, pasa. Eso significaba cruzar el estrecho de Dardanelos. Había que cruzarlo.
pasa a Macedonia y ayúdanos. Y ellos dijeron, ¿qué significará eso? Eso debe significar que debemos ir a predicarle allá el Evangelio. Pero eso no lo decidió Pablo por sí solo, lo compartió con sus hermanos, para luego tomar una decisión en base a toda la información. Tú y yo necesitamos la guía divina, ¿verdad? La necesitamos. Pero tenemos la tendencia a decidir por nuestra propia cuenta. Eso yo lo puedo entender, porque yo soy igual. Tenemos la tendencia a decidir por nuestra propia cuenta. Pero que yo lo entienda no significa que Dios lo avale. Muchas de nuestras decisiones afectan a las familias y otras afectan al cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué medidas, por ejemplo, tomas para decidir sobre cambios de trabajo, sobre cambios de residencia o cualquier actividad que limite tu tiempo, tu utilidad, tu servicio? ¿Cuáles son las medidas que tomas? ¿Verdad, hermano, que nos comportamos como Señor de nuestras vidas? ¿Nos damos cuenta de que así usurpamos el lugar que solo a Jesucristo le pertenece? ¿No decimos que Él es el Señor? ¿Decimos eso o no? ¿Lo creemos? ¿Es Jesucristo el Señor? Esperaba escuchar un amén cerrado. ¿Es Jesucristo el Señor? Amén. Amén, Él es Señor. Por causa de esa frase, muchos de nuestros hermanos fueron quemados, perseguidos, torturados y comidos por leones por decir, Jesucristo es el Señor. Nosotros lo creemos, lo decimos, pero con nuestros actos estamos diciendo otra cosa. Yo soy el Señor de mi vida. Hay un poema por ahí, popular, aún entre creyentes, no se dan cuenta de lo que está hablando. Un hombre que yo admiré mientras estuvo vivo, Mandela, el capitán de mi barco, dice. Yo no soy capitán de mi barco. Si no sé para dónde ir, si no sé sortear los vientos, no sé navegar las olas, no sé dónde está el puerto, necesito la dirección de mi piloto. Y como cantaba en un himno de niño, mi piloto es Jesús. Cantábamos recién, me guía Él. ¿Es verdad que te guía Él? Y te fijaste que el himno dice, con cuánto amor me guía Él. Y yo pensaba y decía, Señor, qué indigno soy de tener tu dirección. Porque a la primera de cambio quiero yo tomar el timón. Quiero yo dirigir mi vida. Sin embargo, Él insiste en guiarme. Decimos que servimos a Dios, pero solo nos servimos a nosotros mismos. Como dijo Pablo en Filipenses 2:21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. El movimiento feminista ha irrumpido con fuerza en la sociedad con su predicamento de que lo que haga cada mujer con su cuerpo le concierne solo a ella. Y muchos creyentes, aún de los que están aquí hoy, dicen amén a eso. Es mi deber recordarte que esa es doctrina de demonios. Ese es un acto, es una manifestación de la rebeldía contra Dios.
La describe Pablo en 2 Timoteo capítulo 3 versículos 2 al 4, donde dice que en los postreros tiempos, que son estos, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¡Qué lista! Eso es lo que vemos hoy día. Eso es lo que está presente en nuestra sociedad. Pero qué triste que esbozo de estas particularidades tan negativas, tan ofensivas, aparezcan aún en creyentes. Querido hermano, no te perteneces a ti mismo. Lo que tú hagas afecta al cuerpo, por lo que ten cuidado de ti mismo. Termino con 1 Corintios capítulo 6 versículo 19. El apóstol le dice a los corintios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Yo pensaba que Dios me mandaba solo. No, le pertenezco al Señor por dos realidades: por creación y por redención. Él me hizo, sus manos me formaron y Él me redimió del pecado y de la muerte. Soy creyente por creación y por redención, le pertenezco a Cristo. No eres creyente, por creación le perteneces a Dios. No puedes hacer lo que se te antoje. No. Eso es un signo de los tiempos, es una señal de rebeldía y es algo que lleva al hombre a la perdición. Pero nosotros, hermanos amados, andamos en luz. Andamos en luz. Dios tenga misericordia de nosotros y que nos guíe al arrepentimiento. Oremos.